Historias del más allá. Nancy, buenas noches. Hola, buenas noches. Amiga, bienvenida. ¿Cómo has estado, Nancy? Bien, gracias. Me da gusto saludarte, amiga. Y más gusto que estés en Historias del más allá. Vas a contarnos una historia. Sí, les voy a contar una historia. En realidad, estas historias eran algo que contaban en la casa de mi abuela. Mi abuelo recién falleció, tiene un año que falleció, él murió a los 96 años. Ajá. Y pues esto más o menos ocurrió cuando él tenía 37 años, es decir, como en la época de los 40. Okay. Aquí en Toluca había una fábrica, Sí. pues muy famosa, que era la tabacalera. Hacían, pues obviamente cigarros. Mi abuelo incluso fumaba de estos cigarros delicados, que pues no tenían filtro ni nada. Las famosas lijas. Ajá, y entonces, bueno, pues obviamente usaban, como era parte de una fábrica, él usaba unos zapatos de seguridad que Muy eran bien. pues bastante resistentes. Claro. En esa época pues no había transporte para dirigirse hacia su casa todas las noches. Él rolaba turno y él vivía en la colonia Américas. Muy bien. Se iba caminando. Entonces, en un turno de la noche, nos comentaban que pues él iba caminando por la calle, se fue con sus amigos a beber, porque era algo que se acostumbraba en esa época, un Sí. viernes. Y entonces empezó a caminar, pues ya tipo 12:30 de la noche. Ay, Dios. Empezó a caminar por esta calle que es Juan Álvarez. En realidad era una calle pues como con muchos, muy despoblada. Okay. Y la casa de mis Sí, abuelos claro. pues estaba un poco retirada. Entonces empezaba a caminar y vio que había un cerdito en la esquina. Entonces pues mi abuelo pensó, pues no hay nadie, Me lo llegó el llevo. cerdo. Claro. Mi para abuelo pues era de una familia en donde hacían carnitas. Uy, Entonces pues Dios. por supuesto que era como que pues está ahí solo el cerdo, Todo pues estaba- igual me lo puedo llevar. Entonces agarró al cerdo, mi abuelo llevaba un costal. Sí. Entonces metió al cerdito, que estaba pequeño en realidad, al costal, y empezó a caminar por esta avenida, y de repente empezó a sentir que estaba cada vez más pesado su costal, ¿no? Entonces pues caminaba y caminaba, cada vez pues más cansado, ¿no? Entonces decidió esperarse, descansar un poquito, bajar el costal, y de repente de este costal pues salió un perro negro, ¿no? Que tenía los ojos muy rojos. Entonces pues mi abuelo se echó a correr, obviamente, en esta avenida enorme, y estaba, pues volteaba a la derecha, a la izquierda, hacia todos lados, y obviamente estaba totalmente sin gente ni nada, oscura la calle. Y el perro empezó pues a corretearlo, y mientras él caminaba, volteaba para sus espaldas, y de repente ya era un toro, ¿no? Un toro enorme, negro, con Dios los ojos santo. rojos. Ajá. Y llegó a la casa de mi abuelita. Mi abuelita Delia decía que pues llegó totalmente blanco. Mi abuelo era un hombre muy grande y fuerte. Ajá. Y pues ya estaba cansadísimo, ¿no? Pero pues este toro le dio una revolquiza a mi abuelo que pues llegó sin zapatos. Entonces decía pues mi abuelita, muy enojada obviamente con él, de que a dónde te fuiste a meter, Tomás, y todo. Les pidió en la mañana muy temprano, porque les contó la historia, pues mis tíos no creían, ¿no? Y temprano, como a las 7 de la mañana, decidieron ir a esta avenida y encontraron las botas de mi abuelo de seguridad totalmente abiertas por la suela. Entonces, obviamente fue una persona que tenía demasiada fuerza para abrir estos zapatos, ¿no? Y ya después mi abuelo nos contaba que se decía que era el judío errante, ¿no? Que en a esas altas horas de la noche, pues obviamente salía y que se transformaba en diferentes animales, ¿no? Entonces, pues bueno, a nosotros nos contaban, esa era una de las tantas historias que nos contaba mi abuelo de que le habían ocurrido. Que él había vivido, ¿verdad? Que él había vivido. Ay, mi querida Nancy, estaba imaginando todas y cada, o sea, interpretando tus palabras. Y lo primero que vino a mi mente fue la presencia de un nahual.
Era el nahual. Sí, Era el nahual. Errante Sí. era Entonces el hombre enorme. Ya. Sí, tienes razón, Rubén. ¿Verdad? Era un nahual El que nahual primero que se convierte, un cerdito chiquito se convierte en el perro ese negro que todos hemos escuchado con los ojos rojos y finalmente se convierte en un toro. Ujú. Querida Nancy, pobre abuelo, ¿eh? ¿Qué edad tenía el abuelo en ese entonces, En Nancy? ese entonces tendría 37 años, una cosa así. Ya estaba madurito, ya estaba Sí, bien. pero, ¿verdad? No se no, cuecía al primer hervor, como dice por ahí la frase, ¿verdad? Ay, pobrecito. Y tremenda, fíjate, a pesar de que lo que pasó, de lo que vivió, todavía llega a la casa y me le ponen una tunda, una regañiza por andar con los amigotes, ¿verdad? Bueno, Sí, es cierto. ni modo, pues esas son cosas de las que uno se gana cuando anda de trasnochador y mira con lo que se encuentra. Nancy, fue un placer, amiga. Muchas gracias. Cuídate Buenas mucho, Nancy. noches. Buenas noches, Bye. amiga. Hasta luego. Historias del más allá.